Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a exponer sobre un tema que se llama Músicos en la playa de Chapinero, un estudio de la nueva geografía cultural en Bogotá, Distrito Capital. Entonces, esto es un tema que se dio en una línea temática de un coloquio de la música como profesión, diálogos interdisciplinares desde la profesión musical. Entonces, este trabajo fue desarrollado por Abril Schneider Cotasio Chilito y nos narra pues el momento o la vida de estos músicos en un lugar específico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá que se denomina La Playa. Ya nos menciona que elige este territorio musical como el eje de análisis, justamente para tratarlo desde puntos de vista etnográficos y sociológicos de cómo funciona este territorio, de cómo la música altera por completo lo que ocurre dentro de este territorio. Nos menciona como también género, consumo e interculturalidad pues convergen allí y crean diferentes situaciones. Entonces eso es lo que vamos a hablar un poquito, tratando pues de tocar un poco levemente los temas que están incluidos en este trabajo. Bueno, La Playa es como se conoce a un sector en Chapinero que está ubicado pues entre las calles 54 y 56 con la avenida Caracas. Es un sector en el que encontrás fácilmente pues todo este tipo de serenateros, por definirlos de alguna manera. Inicialmente la historia de La Playa inicia como tal con la llegada también como del primer mariachi, un mexicano que se llama Alfonso Regla. Llegó en 1958 a Bogotá con esa curiosidad de conformar un mariachi en Bogotá, que se llamó Los Tapatíos. En ese momento tocaban en un restaurante mexicano, que nos menciona la autora, que estaba ubicado entre la calle Carrera 13 con calle 59, que después pues se movería pues como al lugar en el que después se fundó La Playa y donde después otros grupos, a raíz de la popularidad pues de esta música mexicana y de la fuerza que ganó este mariachi, se conformaron muchos más mariachis nuevos, y otros grupos de otros géneros pues también llegaron a esta misma zona, justamente buscando eso, buscando ofrecer de manera informal los servicios de serenata que pues no se podían. Mencionar ellos que un punto como inflexión era el 1995, la ley Zanahoria de Antanas Mocus, cuando los establecimientos tenían que cerrar a la 1 de la mañana y la única manera pues de seguir trabajando era la informalidad. Entonces ya nos menciona pues que a pesar de que tradicionalmente, claro, es la calle de los mariachis y de los tríos, es también pues común encontrar en este momento pues parrandones vallenatos, grupos de música llanera, todo este tipo de agrupaciones que ofrecen pues este servicio. En este primer tópico también nos habla mucho sobre cómo los estudiantes y los músicos profesionales han tenido también que llegar a este espacio buscando poder sobrevivir, porque los espacios, lamentablemente, para las músicas, para la música en general, en la práctica musical, son más bien escasos. Y por ejemplo en una ciudad como Bogotá, donde obviamente pues son muchos más, es una situación bastante compleja. Entonces este es como el desvare de los músicos académicos. Menciona también pues que por lo general cuando llegan personas de otras ciudades y de otros espacios, territorios, también pues el primer lugar al que encuentran y que pueden como acceder como tal para ponerse a trabajar en la que conocemos como la chisga, pues es justamente esta playa. Territorio y territorialidades. En el sector de La Playa, en la década de 1990, debido a la situación que se presentaba en el país por el narcotráfico, todo esto, se da el expendio de drogas en este sitio y se empieza a utilizar como fachada pues la práctica musical de los mariachis. Entonces allí además de expenderse drogas, vicio como generalmente le dicen, también se empezó a ver otras actividades delincuenciales, empezó a verse prostitución y bueno, y demás actividades delincuenciales.
Eso genera pues un conflicto desde lo global que se va hacia desde lo local que se va hacia lo global. Entonces eso genera pues una problemática con la gente, los propietarios de los apartamentos que habitan en este sector. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cita que dice: nuestros apartamentos ya están muy devaluados por todas estas circunstancias, pero ahora no estamos dispuestos a seguir poniendo en riesgo nuestras vidas por todo lo que esconden tras los mariachis. Protesta contra los mariachis 2005. Entonces este proceso pues generó una situación de desterritorialización de la zona, ya que pues muchos de los habitantes originales empezaron a migrar hacia otros lugares, vendiendo sus apartamentos y poniéndolos en arrendamiento, a veces hasta más barato de lo que se podía dar un apartamento en esa zona. Sin embargo, esta situación genera que desde el distrito empiece a mirarse este sector y empiecen a mirar pues las prácticas que allí se hacen. Lo dice un mariachi: si no fuera por los expendedores de droga, ni siquiera nos habrían mirado y no habrían mejorado el espacio en el que estamos. Chacón, comunicación personal. Entonces, desde el año 1998 empiezan a generarse las primeras organizaciones que van orientadas a mejorar las condiciones de los habitantes de este sector, es decir, a los habitantes artistas. Se generan movimientos artísticos populares porque, por ejemplo, como el Mopac, que se genera en el 2002, Funartu, Asomacol, Amapcol, y también se genera desde el distrito, ya desde la oficialidad, se genera el Consejo Distrital para las Artes, la Cultura y el Patrimonio, debido pues a esta situación que se presenta. Entonces, paralelo a estas situaciones antes mencionadas, también vemos unas situaciones que se dan al interior, por ejemplo, como las rencillas que se presentan por la cuestión académica, los músicos que son académicos y los músicos que son empíricos. También se presenta otra situación, que es los músicos que cogen el sitio como un escampadero, es decir, van por temporadas a trabajar para saciar sus necesidades económicas, pero pues no aportan nada a la territorialidad ni a la gestión cultural del sector. Bien, otro de esos factores que nos menciona la autora que afectan como tal la territorialidad y lo que pasa dentro del territorio musical es justamente la competencia desleal, y esta es generada pues por organizaciones e individuos que más por hacer plata y con intereses finamente económicos comienzan a ofrecer todo tipo de cositas, ¿sí? Que los videos, que las chocolatinas, que los ramos, que el show de zapateo, aunque eso sí lo incluyen prácticamente todos los mariachis, pero sí, todo ese tipo de cosas que en este caso comienzan a ser más como una compensación a falta en contraposición a la baja calidad musical. Por lo menos eso es lo que mencionan los Chacón en una comunicación personal, que es uno de los entrevistados para este trabajo. Obviamente también esto genera que a los que trabajan allí, que están esforzando pues por mantener su nivel de trabajo, les toque comenzar a bajar los precios, porque no hay manera de competir contra alguien que está ofreciendo mucho más y por precios mucho más bajos. Entonces se genera como ese conflicto ahí. Además de esto también existe como la dualidad de esto, ¿no? De los que simplemente lo ven como el lugar de trabajo y los que definitivamente pues lo ven como una oportunidad de correlacionarse. Y justamente nos mencionan que justamente estas buenas relaciones son súper importantes para los músicos, ya que son las que los hacen trabajar, ¿sí? Si tenés buenas relaciones con los que te contratan, con los que por lo general arman los grupos y eso, pues te van a llamar mucho más seguido y vas a trabajar mucho más seguido. Entonces es ahí como funciona esta territorialidad, y estas buenas relaciones son las que se convierten en el plus que puedes tener para estar trabajando constantemente. Bien, el territorio musical y la institucionalidad. La administración municipal de
Chapinero y de Bogotá, mencionan pues que la playa, por ser un área en el que generalmente hay tanta rotación y movilidad de personas, debido justamente a la presencia de músicos y que es una población flotante que no está todo el tiempo ahí, sino que está, llega y se va, llega y se va. Dicen pues que es muy complejo generar programas que sean asertivos y que ayuden a solventar pues los problemas sociales y culturales, socioeconómicos de la zona. En un documento justamente que presenta la GSI, es un documento sobre gestión social integral, mencionan que pues los catalogan como en diferentes grupos, ¿no? En los grupos organizados, que son los que generalmente tienen sus agrupaciones y sus oficinas montaditas, como que saben con quién trabajan todo el tiempo y están ensayando constantemente y van creando, pues sí, tienen como esta constancia en su labor. Los no organizados, que son lo que nosotros conocemos como la chisga, es el arme y el salió tal toque y armo y cojo mis músicos y nos vamos, que obviamente siguen siendo una práctica un poco más, o sea, siguen estando ahí todo el tiempo, pero no son grupos tan organizados como nosotros, valga la redundancia. Y el escampadero, que es justamente los que mencionaba Cristian hace un ratito, que son estos músicos que los quedan asados y pues llegan a desbararse ahí en la zona, y son los que no generan como tal un aporte al territorio. Entonces nos menciona pues que justamente a raíz de estas faltas de interés que tiene la misma gente, es muy difícil como generar estos programas. Aún así, hay programas que se implementan, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto de fortalecimiento empresarial y social para artistas ubicados en la zona de la playa de Chapinero, que es un proyecto del 2010. Se realizan eventos culturales para que los músicos puedan mostrar allí pues sus trabajos y puedan ofrecer sus trabajos allí. Y el fortalecimiento de músicos urbanos para facilitar su integración al sistema productivo de la localidad, entre otros proyectos que evidencian pues que hay una inversión y que hay una mirada de la administración pues pública por mejorar las condiciones de toda esta gente que vive allí, ¿no? que lamentablemente pues no son las mejores, y por supuesto la calidad de trabajo no es la ideal, pero bueno, es como lo que hay. Una mujer en la playa. La playa pues tradicionalmente ha sido un espacio masculino donde los hombres pues han predominado en este oficio musical, pero a partir del 1990 empiezan a vincularse mujeres también en este oficio. Entonces empieza a haber una participación femenina y empiezan a organizarse conjuntos musicales femeninos. Por ejemplo, hubo un conjunto musical, un mariachi, que se llamaba Las Alazanas, que fue formada por estudiantes universitarias. Entonces, pues ellas en un momento fueron como criticadas porque no era como un oficio visto ante los ojos de la época como digno. Entonces, fueron muy criticadas. Sin embargo, por su organización, mostraron una gran calidad y fueron también muy llamativas ante el público que las contrataba, pues precisamente por la novedad de ser un mariachi femenino. También hubo varias dificultades que ellas tuvieron, por ejemplo, la consecución de instrumentistas de mariachi, porque al ser un oficio de hombres, pues había dificultad para conseguirlo. Por ejemplo, el guitarrón es un instrumento que es técnicamente muy duro, entonces había pocas mujeres que se le midieran a ejecutar este instrumento. También, por ejemplo, las trompetas, que son algo muy llamativo de este formato, pues no se le medían tampoco hacerle, porque requería pues como un nivel técnico y un nivel técnico de academia, y en las academias o en la universidad pues no había como gente interesada para trabajar en este sitio, en este aspecto. Sí, lo que nos menciona ahí la autora es que ha sido como una lucha, ¿no?, entre de las mujeres por demostrar que son capaces, que tienen la capacidad y que pueden hacerlo igual de bien que los hombres, y ha sido pues una lucha constante que todavía sigue, ¿no? Todavía siguen las mujeres ganándose este espacio y todavía sigue trabajando por ganar este respeto, diciéndolo de alguna manera,
de sus compañeros. Ellas dicen que no se sienten discriminadas porque a la gente le gusta y la gente se siente pues atraída por el asunto, pero pues obviamente sigue la construcción de esta identidad, ¿no? Del reconocimiento de la mujer como una parte activa e importante de este trabajo musical. A modo de conclusiones finales, bueno, resulta muy interesante este funcionamiento de este espacio y de cómo los músicos lo han transformado y el espacio se ha moldeado a las necesidades de los músicos. Por supuesto, es un poco triste y es un poco como descorazonador a veces ver las situaciones en las que nuestros colegas han tenido que trabajar muchas veces, y pues ver también como lo difícil que es en realidad esta situación para muchos. Aquí en Tuluá en particular existe una especie de playita pequeña que es lo que conocemos como Los Líderes, que es un espacio donde tríos y serenateros pues van y se sientan, creo que casi toda la noche. Yo creo que yo los he visto todas las noches y esperan a ver si alguien llega y los contrata, y si no se quedan ahí sentados tocando entre ellos o charlando entre ellos, tomando cafecito hasta altas horas de la noche. Y ya sabes, entonces tú sabes que si necesitas un trío o algo, este es el lugar para ir a buscarlo. Es duro a veces verlo, pero también es una realidad, ¿no?, que existe, y hay que hablarlo y hay que exponerlo y tratarlo. Y así como lo dice pues Luis Ángel, no solamente el fenómeno de la playa en Bogotá es un fenómeno propio de esa ciudad, sino que se ha regado por otras ciudades. El caso que menciona Luis Ángel pues es muy cercano a nosotros, digamos que geográficamente, y también pues por nuestro paso casi que diario por ese sector. Y bueno, y al ser un fenómeno regado por todo el país, vemos que es algo que está inherente en la idiosincrasia del pueblo. Es decir, no solamente los afectados son los músicos, sino que también hay unas afectaciones de tipo más social. Por ejemplo, los que requieren estos servicios, las señoras que venden los tintos, los que venden pelos chicles, las mismas licoreras que están en el sector. Entonces hay una gran interacción social, y pues en este caso pues particular de Los Líderes es que se llama, no hay una participación femenina, no la he llegado a ver Tampoco. pero pues es muy probable que se riegue ese fenómeno también hacia estos lados. Bueno, igual también teniendo en cuenta que donde nosotros habitamos es un lugar pues pequeño en comparación a la urbe tan grande que es Bogotá. Ya para ir cerrando, bueno, como para mencionar esta parte de la mujer, justamente lo que hablaba Cristian, en estos espacios, que pues sí, resulta muy curioso, y a veces tomando en cuenta que nosotros estudiamos con tantas mujeres y que dentro de la academia en realidad no es tan extraño, pues ver que existe este sesgo un poco, viéndolo así, ¿no? Y ver que, claro, que también tiene que ver con una observación pues de cómo me ven desde afuera, ¿no? Supongo yo. Y que es un espacio que pues tal vez no sería tan agradable para las mujeres, porque en realidad, y lo han podido ver en los videos que hemos estado como pasando un poquito, que es un espacio de estar en la calle todo el día y toda la noche esperando y parando carros para investigar y para hacer contratos hacia la de Dios. Entonces, claro, es un ambiente que puede ser no muy amable para ellas, pero bueno, ver que siguen en la lucha como ganándose ese espacio es bien interesante. Y pues justamente creo que alcanzamos a dejarles un pedacito de la chica del arpa, que nunca sonó el arpa, porque no sabemos, pero nunca pusieron el arpa en el video. Pero bueno, que gente que se va ganando como los espacios. Entonces, eso es la exposición. ¿Algo más que agregar? No, pues muchas gracias por la atención. Esperemos que estén pasando un fabuloso fin de semana, con festivo, con puente a bordo, y pues que les esté rindiendo en sus estudios de parciales y audiciones y demás. Báñense.